más grave que ha existido. Lo que pasa es de que al decir que fue la peste negra o la peste bubónica, es muy relativo, puesto que tuberculosis ha matado a cuánta gente. VIH, ¿cuántos llevan? A nivel. Entonces, como que ahí, como que si los muertos son poquitos, aunque sean en mucho tiempo, como que no se ve tan grave el asunto, ¿verdad? Pero si los muertos son no muchos, pero de un solo jalón, ahí sí como que es impactante. No sé. Entonces, aquí la gripe española, pues imagínense una tasa de mortalidad del 10 al 20%, lo cual quiere decir que de 100, 20 se morían estando sanos o enfermos. ¿Sí? Entonces es muy amplia. Pero aquí lo importante era que afectaba a los grupos jóvenes. Todos esperamos que los que nos afecten son a los grupos no tan jóvenes, a los mayores de 60 años, a los mayores ¿cómo se llama? A los niños. Y aquí no, aquí agarró por igual a ambos. ¿Sí? Tanto a los, ¿cómo se llama? A hombres como a mujeres, y entre en una edad productiva. Pasan y será más de 1000 los casos de influenza española que se registran en la capital. Diario de la mañana. O sea, esto era lo que los titulares de los periódicos. ¿Ok? Miren, ya estaban los maestros en huelga. Desde entonces siguen en huelga. No me había dado cuenta que si amenazan los que hacen huelga. Ahí al menos amenazaban. Pero pues aquí a cada rato entre amenaza y todo, ¿no? Me había fijado de ese detalle, ¿no? Dice, desde el 12 de octubre de 1918 ya los maestros estaban en huelga. Y 20,000 atacados en Nuevo León, no, o sea, era de México. Así que imagínense, ¿no? Ya desde entonces los maestros se trataban de sus andadas. Pero esta es una foto muy icónica, ¿no? Se ve lo bonito aquí que está creo que el gato también tiene cubrebocas. Sí, el gato. Y es una foto de hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, el ponerle el cubrebocas al gato, pues pues son una de dos, o estaban pensando ellos que realmente podían transmitir los animales, sin embargo seguían con sus animales. ¿Sí? Entonces, seguían con ellos, no se deshacían de ellos. Entonces la OMS estima que las epidemias anuales de influenza provocan 1.000 millones de infecciones, 3 a 4 millones de casos de enfermedad grave y 300 a 500,000 muertes. La pandemia de influenza de 1918 mató a 40 millones en todo el mundo, 40-50 millones. Nada que ver con COVID, ¿no? Entonces, aquí tenemos al famoso virus de la influenza, y el cual va a tener 8 componentes de RNA. Hay que reconocer que es un virus RNA, tiene 2, 4, 6, 8, y tiene su famosa proteína neuraminidasa y la hialuronidasa. Hay que recordar que esta es una proteína y la otra es ¿cómo se llama? Es un receptor el cual va agarrando y va mutando. Es un virus que muta, y lo mismo va a suceder con COVID. Va a estar mutando. El grado de mutación que tienen estos virus no es tan grande como lo tiene ¿cómo se llama? VIH. VIH, ¿qué hace? Muta demasiado, es muy polimorfo. Por eso difícilmente se va a lograr una vacuna. Yo como recuerdo hace años, cuando estuve en Canadá, que el tipo con el que nosotros fuimos a rotar, él decía que ya tenía un modelo digital en donde se veían todas las mutaciones de VIH. Entonces, lo que tendrían que hacer es una proteína que lograse cubrir la mayor cantidad de mutaciones, pero hasta la fecha no tenemos una sola vacuna contra VIH. Yo creo que ya no tarda en tenerla, y sería muy padre porque estaríamos ante un avance tecnológico muy grande de que te vacunaran contra VIH. Mucha gente puede decir, pero ¿para qué queremos una vacuna de VIH? No, lo que pasa es que no solamente son afectados
las personas que tienen actividad sexual. ¿Quiénes son afectados? Pacientes que se transfunden, niños, ¿sí? Ahora sí, los efectos colaterales de todo esto. Pero al igual que otras enfermedades, VIH es una enfermedad ¿cómo se llama? Prevenible. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos a la neuraminidasa y tenemos, ¿sí?, hemaglutinina, la cual va mutando, ¿sí? Y al momento de que va mutando hace que ambas agarren y la mutación vaya de norte a sur. Las vacunas se deben de agarrar, en el caso de influenza, debemos de comprar las que vienen del norte. El año pasado o el antepasado hubo escasez de vacunas de la influenza. Ya ven que su presidente le dijo que no se vacunaran a los jóvenes, que solamente a los extremos de la vida. Discúlpenme, pero los factores jóvenes que tienen factores de riesgo para influenza son ustedes. O sea, todo el área de la salud, estudiantes, enfermeras, médicos, personal administrativo, personal de aseo, debe de ser vacunado porque son los más expuestos a contagiarnos. Los del aseo peor, pobrecillos que se meten a hacer las salas por muy protegidos que lleguen, son bien desprotegidos, ¿ok? Entonces, deben de vacunarse. Pero sucedió un evento bien chistoso. A ver qué opinan ustedes. Agarrar y se había acabado la vacuna para nosotros, ¿no? Para México. Entonces un grupito de comerciantes dijo, ahora ¿sabe qué? Pero tenemos vacuna de Perú. Y que empiezan a traer la vacuna de Perú para México. ¿Qué opinan de eso? Estaba mal, ¿no? Porque viene del norte la... Pues sí. ¿Y qué vacuna le estabas poniendo? ¿Te estabas poniendo? Una de años pasados. No, te estabas poniendo la anterior nada más. La anterior. ¿Por qué? Porque para Sudamérica, la vacuna de nosotros, para ellos, es la del próximo año. ¿Sí me explico? Entonces, del centro para allá, no avanzas. O sea, toman las de nosotros. Y nosotros agarramos y tomamos la del norte. O sea que no nos servía. Pero empezaron su compadre el peje les empezó a decir, no, sí tenemos recursos. Y que empiezan a traer vacuna del sur para acá, de la influenza. Todo para que se les agarratara así, se les estaba acabando de la vacuna. O sea, tenían mucha vacuna, pero estaban trayendo vacuna que aquí ya no servía. Así que si no saben ustedes, agarran y capaz que se ponen hasta esa vacuna, que para nosotros ya no servía. Entonces, hay mucho polimorfismo que existe en esas vacunas, pero no tanto como existe en otro tipo de virus. Y lo mismo va a pasar con ¿cómo se llama? Aunque son realidad, son pleomórficos. Hay que recordar que el virus de la gripa, el virus de la gripa aviar, ¿sí?, se van entremezclando, tienen mucha similitud. Cuando hemos hablado de los aspectos evolutivos, ¿cómo hemos hablado que los virus nos han hecho diferentes? Realmente vimos que el 98% del material genético que tenemos no es servible. Y nos parece, y tan solamente el 2% es servible. No sé si habíamos hablado sobre el porcentaje de parecido con un chango, ya lo habíamos hablado, ¿no? A ver, ¿en qué te pareces tú a una rana? ¿Físicamente? No. Estoy haciendo físicamente. No, físicamente. No creo que haya mucha diferencia, pero bueno. ¿Qué te parece? Porque vamos a tener otro pez. Ustedes también tienen lengua. ¿Tú también te pareces a los pescados? ¿Qué diferencia hay entre tú y un gusanito de mar? ¿Y qué algo nos gusta el alcohol? ¿Vas a decir, no?
pues nos mantenemos en alcohol, vas a decir. Sí. No, porque el Gustavo de Madrid tendría una inmunidad innata y él es adaptativa. ¿En qué te pareces? ¿En qué te pareces tú a una colibrí? ¿A un colibrí? No, tiene una pequeña diferencia. Ambos compartimos el 98% de los genes. Te hace diferente tan solo el 2% de los genes. Y ese 2% de los genes te da más de 3.000 mutaciones, lo cual quiere decir que no diferimos mucho con los animales. ¿Sí? La diferencia entre un sapo y yo no es un beso. ¿Sí? Son los genes. Ese punto, ese 2% nada más. Algunos hablan que el 1%. ¿Y por qué nos parecemos tanto? ¿Por qué nos parecemos tanto? A ver, esos que estuvieron rezando todas estas días. Ensalada de arroz. ¿Y por qué? Nosotros venimos de un ancestro común, en teoría, que a mí me costó mucho trabajo todo eso, pienso que hay más cosas de esas. Entonces, fuimos agarrando y se nos fueron mezclando genes de quiénes, de los virus, de bacterias. Y ese caldo hizo que tantito que hubiera una variación, ¡pum!, brincáramos. ¿Sí me explico? Y hemos brincado así. Ahora, no es nada raro que los virus logren brincar de esto a esto para formar un nuevo, inclusive. ¿Por qué? Porque genéticamente somos muy parecidos. Entonces, no nos extrañemos que los virus vayan brincando de especie en especie, porque realmente somos muy similares. Los virus han hecho lo que nosotros somos, pero también no todo lo malo ha hecho las cosas así. ¿Quiénes también han hecho esto? La microbiota. La microbiota es muy básica. ¿Han notado que sus papás se parezcan a veces? No en carácter, físicamente se empiezan a parecer. ¿Sí? Y tú dices, pero hay unos que se llegan a parecer, pero bastante. Sí, exactamente, que parecen hermanos. ¿Pero por qué se parecen hermanos? Sí, si tú dices, no, pero mi papá es de Monterrey, mi mamá es de Oaxaca, por así decirlo. No tienen nada en común, pero sí, ¿por qué se parecen? Muchos papás se parecen, ¿no? No, pues yo tampoco, yo que era de lechero. Fíjate que muchas veces no nos parecemos. En una ocasión nosotros como hijos parecemos hijos de ellos. Pero siempre nos vamos a parecer, siempre hay algo. Hace muchos años, tenía como 18 años, juraban y perjuraban que yo era hijo de mi padre. Yo decía, afortunadamente no soy hijo de él. Sí. A mí no me perjudicaba eso. Pero sorpresa, en una generación posterior, vimos que un día llega un tipo idéntico a mí, como si fuera mi gemelo, así mi gemelo, llegó y yo dije, ¿verdad? ¿Mi clon? Y era un primo en segundo grado. Y se llama Eric. Nos vimos al espejo para un par de gemelos. Sí, y pues era hijo de un primo hermano de mi padre. Entonces, no, sí soy su hijo. Pero bueno, ¿por qué los papás se parecen? Para poder entender todos estos cambios. Muy fácil. Comparten la microbiota. La están compartiendo. No es lo mismo que tú la compartas con tu novia o con tu novio
hacen cambio de bacterias a tener una pareja en forma permanente. Tienes tus propios ecosistemas de bacterias, ¿sí? Entonces tú agarras, te casas, y si hay mucha fidelidad, que ya no creo en tantas cosas de esas, ¿sí? Pues sí la puede haber, definitivamente sí la puede haber. Sí, cuando se está enamorado, se logra eso. Sí se logra, porque hablar de que todo el mundo es infiel no es cierto. Hasta cuando te pega el amor, en ese momento. Y el amor de veras, el que dura más de 4 años o 5. ¿Sí? Entonces, logras agarrar y parecerte, porque compartes, por todos lados están compartiendo bacterias. Vaya, a lo que yo voy. Entonces, los virus van brincando y van generando cepas de virus. No solamente con aviaria, puede ser con un cerdo, ¿sí? Y es más, pueden tener un intermediario como tu gato o como tu perro. Entonces van creando una nueva cepa con sus 8 generaciones de sus 8, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fracciones como de RNA que van teniendo y que se van entremezclando. Bueno, hay que recordar antes que avancemos lo que es el estado antivírico. ¿Qué es el estado antivírico? Cuando llega un virus X, agarra, hay que recordar que esos virus, esos seres inanimados o zombies o entre la vida y la muerte, que no lo sé ya definir, pero que para mí siguen siendo seres vivos, agarran, llegan, entran a la célula, hacen un intercambio viral, un intercambio de RNA, ¿sí? Modificando el DNA del paciente. Y ustedes aquí se dan cuenta cómo es posible que un virus logre hacer tantos cambios en un paciente. O sea, que supongamos que nosotros venimos muy sanos. ¿Cuál es cuando agarras y se sale un chavo ahí en la televisión y se muestra sus músculos, o la chava, su cuerpazo, dice, es que soy de muy buena genética? ¿Eso es buena genética? ¿Cuál es la buena genética? Que no tengan diabetes. ¿Cuál? Que no tengan como antecedentes de alguna enfermedad. Ok, que no tengas enfermedades. ¿Qué más? Que sean longevos. La longevidad. La longevidad es buena genética. ¿Qué más? Esa es la información que trae, ¿no? Que no vienes a enfermarte. Que, como decía mi padre, decía, prietitos, güeritos, pero completitos. ¿Sí? Y esa buena genética puede ser modificable, sí, por la epigenética. ¿De qué sirve que tú tengas una buena genética, pero si tú no comes bien, si tú no duermes bien, la vas cambiando? O bien traes una mala genética, pero retardas con todo el ejercicio y todo eso la expresión de genes. ¿Ok? Bueno, entonces imagínense todo lo que hacen los virus. Ya, y una vez que entran, ¿qué hacen? Se van a los factores de transcripción y estimulan la producción de interferones. ¿Para qué? Para que se cree ese estado antivírico, la que sigue. Y empieza a producirse interferón. ¿Y el interferón para qué sirve? Para inhibir la síntesis de proteínas víricas, degradar el ARN vírico, inhibir la expresión de genes víricos y el ensamblaje del virus ya no se forma. Pero ¿qué pasa con nosotros, los adultos? Eso pasa en niños. Si el adulto llega un virus, pum, lo detecta y chin, enseguida se va a formar un anticuerpo. Y no logramos formar esos estados antivíricos para la producción de interferones. Entonces no estamos produciendo interferones adecuadamente. Por eso los adultos nos vimos más afectados con COVID que los niños. Los niños aguantan más, por esa situación innata que tienen. Hay que recordar que los interferones se producen más en situaciones ¿cómo se llama?
inmunidad tipo innata que adapta. Esto hace todo lo que acaban de ver, producir interferón, y este interferón agarrar, hacer esto, inhibir, degradar, inhibir también la expresión de genes. Ok, eso es para todos los. Anteriormente hay virus que no son todavía, que no son tan compatibles, pero algunos que se han logrado. Papiloma humano. ¿Cuál es el mejor antiviral que existe? Los interferones. Hepatitis C, antes era incurable. Hepatitis C es igual a cáncer, a cirrosis. Hepatitis C. Y ahora ya no. ¿Okay? Ahorita que me confundí las cosas, fíjense que estaba yo. No es que yo me metí tanto en las redes sociales, pero sí empecé a seguir algún tiempo a Mr. Doctor, si no han seguido ustedes. Es terriblemente malo, ¿verdad? Es pésimo para hacer internet. Mr. Doctor. Y ahora como que pone muchos chismes. Sí, pero son desinformativos completamente. Ya el tipo cayó en el que. Yo estaba viendo lo de este Figueroa, de lo de este muchacho. Dijo una burrada. Contarle que, ay, ya va a salir, tengo que ser yo el que dé la noticia de que se murió. Así lo. Vi su video, bellísimo. Agarró y confundía FA con fibrilación ventricular. Una persona que no sabe de medicina dice que la FA la causa de la muerte fue fibrilación auricular. Claro, no se atreven a decir que todo esto fue por una sobredosis del muchacho. Este muchacho se echó una sobredosis, estaba deprimido y lo llevó a eso. Y ponen que la causa de la muerte fue una FA. Y este señor, con tal de publicarlo rápido, decía así: es que murió de fibrilación ventricular. Y hay que recordar que la fibrilación auricular es mortal. Si está confundiendo los términos completamente diferentes. La FA es una situación diferente y la fibrilación ventricular es una situación diferente. La fibrilación auricular, salvo en jóvenes y en extremo ejercicio puede causar muerte. Si no, no causa la muerte, y menos en jóvenes. La FA es más causante de muertes en adultos mayores que jóvenes. ¿Quién lo puede decir? Yo que tengo FA, he fibrilado lo más en toda mi vida, más de 36 horas, y no te mueres, y peor estando joven, eso no te mueres, ¿sí? Lo más que puedes llegar es a formar un trombo, y dependiendo de la edad. En cambio, la fibrilación ventricular es diferente, es así, te da fibrilación ventricular y chiras pelas, pero ¿qué te lo provoca la fibrilación ventricular? Son cosas diferentes, y el tipo lo confundía, ¿no? No sé si vean ese de las causas y verán que tú dices, y este tipo es el que sigue toda esta gente. Y como tú dices, ya puro chismes de. Ellos se convirtieron en esa parte negra. Pero bueno, entonces muchos sacan su información de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida del virus de la gripe? Es lo mismo que yo les acabo de decir. Llega el virus, empieza a vertir su material, ensamblar su material genético para después agarrar, llevar a cabo sus mecanismos de transcripción y para luego agarrar y ir combinando sus proteínas. Recordar que una es una proteína que se va a expresar y el otro es una proteína que va a estar ahí, en el caso de neuraminidasa y hialuronidasa. Pero estas dos, sobre el tratamiento, va a ir sobre estas dos, aunque se está viendo que va a ir ya sobre las demás proteínas que existen en la superficie, para crear una mejor vacuna aún contra el propio virus. Ojo, aquí yo la veo como que algo muy complejo. ¿Por qué lo veo un poquito complejo? Porque estaríamos formando muchos anticuerpos contra todo el virus, y no anticuerpos realmente neutralizantes. Se supone que lo que nos ayuda son los anticuerpos neutralizantes, no que tengamos muchos anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo neutralizante? ¿Quién se acuerda? Es un anticuerpo específico. Un anticuerpo específico contra la proteína que me va a provocar la entrada regularmente al virus. ¿Ok? Y es todo lo que tú quieres agarrar y neutralizar.
¿Te sirve que tengas proteínas contra toda la pared? No, no te sirve. Pero sí te sirve algo que ya no, que vas a impedir que el virus entre y se replique. Bien, lo que sigue. Entonces hay que recordar que tenemos tres tipos de virus de la influenza: el A, la B y la C. La C afecta solamente al ser humano, es poco frecuente y no va a producir epidemias. La B afecta solamente al ser humano, especialmente a los niños, y causa una enfermedad mucho más leve. Y la A, aquí es donde vamos a encontrar todas esas mutaciones H1N1, H3N2. Aquí es donde vamos a encontrar a todas estas. ¿Por qué? Porque esta es la que se va a expresar de una forma más severa. Esta va a ser la que va a dar el mayor número de pandemias que van a existir. Hay algo muy importante. Necesitamos diferenciar entre un virus de la influenza epidémico y uno pandémico. Son cosas muy diferentes. Un virus de influenza pandémico, epidémico, es el virus que vamos a tener en las vacunas. Nos vacunamos para el virus epidémico. ¿En qué temporada se da la influenza? Se va dando entre noviembre y la primavera, y ahí se acaba. Los virus de las pandemias no se dan ahí, se dan fuera de este ciclo, se van dando por abril, por mayo, puede venir en julio probablemente, ¿sí? Se dan fuera de, y el tipo es muy diferente al de la pandemia. Y aquí podemos entender algo que no habíamos comprendido. La vacuna que me puse para, en esta ocasión, para la influenza 2002-2003, si viniera una pandemia de influenza, ¿me va a servir esa vacuna? ¿Sí me expliqué? Pero no serviría. ¿Cómo? No serviría. ¿Por qué? Porque ya tenía diferentes variaciones. Como hace rato mencionamos de las vacunas, de las que venían del norte y las que van al sur. Ya son, ¿Por qué? Porque la mutación que viene para la pandemia es diferente al de la epidemia, muy diferente. Entonces ya tienen varios puntos, para decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo la vacuna, pero no tengo que poner otra porque esta es pandémica. Lo que hicimos la vez pasada, en 2009, que tenía yo mucha vacuna de ese lote, ¿realmente servía? No, no servía. Yo no lo sabía, obviamente, ¿no? Yo no lo sabía. Si no servía, ¿por qué? Porque era un virus diferente al pandémico que al epidémico. Son virus diferentes, Son circulando dos tipos de virus de influenza al mismo tiempo, prácticamente. ¿Sí me expliqué, chavos? ¿Seguros? ¿Seguro? Sí. Sí, por favor. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Y aquí sí, aquí viene el ciclo de vida del virus de influenza, los objetivos de los anticuerpos. Realmente tiene que agarrar, y al momento de que se lleva a cabo este ciclo, empiezan a producirse anticuerpos. Este tipo de anticuerpos sí nos puede llevar a un efecto de rebaño. Esto sí. Pero lo que no sucedió con el virus con coronavirus. Entonces, aquí se empezaron a formar muchos viriones, empezaron los anticuerpos y se empezó a generar muchos. ¿Cuáles fueron los síntomas? Rinitis, fiebre, tos, mal estado general, dolores musculares, vómito, ¿sí? Dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, mal estado general. Entonces, fatiga. Todos estos síntomas se ven muy en relación. Ahora, ya son difíciles de diferenciar con los de COVID. Los de COVID, está viendo que en el 50% te llega a dar rinitis, te llega a dar moqueo, te llega a dar dolor de cabeza, ¿sí? Ya tan solo el 20% te llega a dar anosmia. Entonces, son muy difíciles ya diferenciar entre una influenza y un COVID. ¿Sí? Sí, clasificación, ya los hemos visto, virus de la familia autoliciudad,
los tipo A. Aquí está lo que yo les comentaba, las variaciones. Entonces, ¿a qué pertenecen el H1, N1, H2, N3 y todos esos? Al tipo 1. El tipo B solo en humanos, más en niños y causan solamente epidemias regionales. El tipo C solo en humanos y no causan enfermedades serias. Entonces son 3 tipos. Regularmente lo que te hacen en el laboratorio es A, B y a veces te hacen H1, N1, ya las más rápido. ¿Ok? ¿La que sigue? Lo que ya hemos comentado. Todos los agentes antivirales se dirigen a la enzima, ya hemos hablado de la neuraminidasa, y la mayoría de los medicamentos van hacia eso. Y el desarrollo de las vacunas, pues obviamente se tiene que sacar nuevas plataformas. Y aquí vamos a hablar de 2 plataformas principales en cuestión de las vacunas. ¿Sí? Todo lo que se acudió pidiendo posada todavía, ¿sí? Influenza y COVID, a la par, el video, ¿sí? Gripe porcina, los brotes, en Nueva York, New Jersey, perdón, 1967, hubo 40 millones de vacunados, se dieron 50 casos. Los efectos secundarios de las vacunas, Julián Bardet, uno de ellos. Es que aquí hay algo muy importante. Desconocemos mucho todavía de algunas vacunas. Y por ejemplo, una temporada que nadie se quería poner las vacunas por el riesgo de a un Guillain-Barré. Pero pues tenemos que vacunarnos, porque no nos queda de otra. Al vacunarnos, corremos el riesgo de algún efecto secundario, sí, pero igual lo podemos correr si no nos vacunamos. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. Ya lo hemos hablado, todo esto en otra forma, los receptores que existen, receptores de los virus H5 y H1, sobre todo en animales que están en convivencia con nosotros, lo que van a ser los gatos, los que van a ser las vacas, los animales de corral, los perros y los puercos. Ya lo vimos en la práctica inicial, en la diapositiva inicial, cómo compartimos con ellos estos determinantes antigénicos que van a hacer que tengamos, nos podamos contagiar contra virus que van mutando y se van mezclando entre todos estos animales. Receptores de los virus H1, H5N1, H1. Compartimos receptores contra ellos. Sí. Y aquí pueden ver, estamos hablando de influenza A. Estamos hablando de influenza A. Huéspedes animales instructivos de hialuronidasa y neuraminidasa de virus de la influenza A. H1, N1, N2, H3, N2. Y fíjense, por nosotros nos puede dar del puerco H1, N1, de las aves, pues tenemos H1, pareciera que de aquí de las silvestres no, pero a ver, un H3, ¿dónde están los H3? Con la ballena. H3N2, En el caballo. H2N8, ¿de qué? H2, aves de la casa, ¿sí? N8 con las aves de la casa, compartimos con ellas. También con las aves de H2, Con el caballo. ¿mande? Con el caballo. Con el caballo, H3N8. Fíjense, todas las variantes que hay, que podemos compartir con ellos. Entre nutrias, caballos, focas, gallinas, aves. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos receptores que son comunes entre ellos. ¿Cuáles serían las más duras? A partir de la H2N8, H3N8. La H1N1, recuerden que ha sido las epidemias prácticamente las pandemias más graves que ha habido, pero entre más combinaciones tienen, más graves son las pandemias. Así que
no nos espantemos de que nosotros con esos animales nos estamos compartiendo los virus. Y son animales, realmente la mayoría de ellos son animales con los que convivimos diariamente. Puerco, caballo, guajolote, pollos, patos, ¿sí? Y nuevamente, esta maquinaria genética que tenemos para la génesis de todo este tipo, sobre todo de H1N1. Entonces, toda esta maquinaria genética que hace que nos podamos agarrar y mezclar los virus de ellos, este con este pasarlo a nosotros, o nosotros pasarlo así, de aquí para allá, y volverse otra vez. Por eso está esta diapositiva, porque es toda la maquinaria genética que existe para que nosotros podamos compartir los diferentes tipos de virus entre estos animales. Miren, de acá migraron al ave, del ave al puerco, del puerco hacia nosotros, de nosotros hacia nosotros y aquí. Vamos a hacer muchas más mutaciones. Así. Esa es la misma de hace rato. Las vacunas. Las vacunas. Tenemos dos plataformas. ¿Sí? Vacunas para influenza. La primera vacuna que teníamos, la clásica que teníamos era esta, la vacuna de virus vivos inactivados, y en donde se hacía un cultivo en embrión de pollo. Estas vacunas de embrión de pollo, se tendrías que preguntar al paciente si era alérgico al huevo. Si era alérgico al huevo, no le podías poner la vacuna. ¿Por qué? Porque era hecha a base de embrión de pollo, en lo cual agarraban, se cultivaban allá y se sacaba ya la vacuna de influenza inactiva. ¿Sí? Y así no las aplicamos. Existe otra plataforma, la cual utilizamos ahora partículas del virus, así como de COVID, las partículas que puede ser la partícula spike, aquí la hyaluronidasa podría ser, ¿sí? O la producción de neuraminidasa para más que la hyaluronidasa, ¿para qué? Para que se empezara a producir, que se empezaran a producir anticuerpos contra la hyaluronidasa. Tal vez esa sea ahorita de las más, ¿cómo se llama? De las más efectivas ahorita y de las de menor riesgo. Estas vacunas corrían con ese gran riesgo de que sí son bastante buenas, pero para los alérgicos, pues no, aunque quiero comentarles que yo cada vez veo menos pacientes alérgicos al huevo. ¿Será porque ya lo introducimos de una forma más temprana en los niños y ya no hay tanta alergia al huevo? ¿Ok? ¿Sí? Sí, no es ser heterosexual. Sí. Bien. Hay un chorronal de vacunas actualizadas en Estados Unidos, son infinidad, la diapositiva es muy mala, ¿sí? Hay proteínas recombinantes, hay virus inactivos, ¿sí? Hay un chorronal de vacunas en Estados Unidos, en Europa, plataformas de vacunas en desarrollo para clínico, la ¿sí? Entonces, aquí lo único que nos hizo falta es hablar sobre tratamiento. Es lo único que nos hizo falta. El siguiente paso es bronquiolitis. ¿A quién le dijeron estas bronquiolitis? ¿Nadie? ¿Quién se lo quiere hablar de bronquiolitis? O sea, para la próxima clase. Sí, en la tarde vamos a revisar con sus compañeros neumopatía crónica. ¿Ok? Por favor, ahí lean la neumopatía crónica, el artículo que ya les comenté, para que tengamos esa clase. ¿Les parece?